Usted me sigue con su vista y yo le doy lectura a la palabra de Dios. Y dice así la palabra del Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Le invito a que incline su rostro conmigo y que cerremos nuestros ojos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, ponemos en tus manos este tiempo en el cual vamos a meditar en tu palabra, y te pido por los siguientes minutos que vamos a atender tu palabra, que prepares nuestros corazones, que los que estamos aquí con un espíritu, Señor, para recibir tu palabra, y que esa palabra, Señor, edifique nuestras vidas. Señor, pongo mi vida en tus manos. Todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Le decía que me daba mucho gusto verlo en la casa del Señor, porque no hay mejor lugar. Si usted enciende el televisor y ve a su alrededor, nos damos cuenta que las cosas en el mundo no están nada bien. Yo me hacía una pregunta en relación a aquellas cosas que nos toca o que el mundo ofrece al hombre y que nada ha hecho por ello. Pero a Dios gracias que cuando encontramos a Jesucristo tenemos algo o tenemos a alguien que puede cambiar nuestras vidas. El tema de esta predicación es la más grande obediencia. ¿La más grande qué, hermanos? Obediencia. Ese es el tema de esta tarde. Yo espero que a lo largo de estas, van como 10 predicaciones, a lo largo de estas 10 predicaciones, Dios vaya trayendo a su vida claridad en cuanto al tema de la obediencia. Dios nos enseñó en su misericordia que el predicar la palabra de manera sistemática va a traer un resultado en el corazón del cristiano. Es decir, hemos visto en diferentes facetas lo que es la obediencia. Ya Dios nos enseñó en su palabra, amados hermanos, que la obediencia no es un don, no es un regalo. La obediencia se aprende. Así como aprendemos cosas en la vida cotidiana, aprendemos a obedecer. Quiero iniciar esta predicación con una fábula que tiene que ver con el ganso. Y en una ocasión estaba el ganso en el bosque y gritaba y hacía un alarde muy grande y decía: no hay ningún animal como yo que pueda hacer 3 cosas a la vez. Y constantemente el ganso gritaba y diciendo: no hay ningún animal como yo que pueda hacer 3 cosas a la vez. Y de repente se le presenta enfrente una rana y le dice: a ver, detente, ganso, por un momento. Deja de, por favor, de estar haciendo un alarde que tú eres un animal que puede hacer 3 cosas a la vez. Y le dice la ranita: oyes, si tan solo tú pudieras nadar como el pez, o pudieras correr como el venado, o pudieras volar como el águila, entonces sí harías alarde de tu capacidad. Porque dices que haces 3 cosas a la vez, pero las 3 no las haces bien, las haces a medias. Es mejor hacer una, pero hacerla bien. Y esto nos sucede a los cristianos. Decimos que hacemos tantas cosas como cristianos, pero mire, hermano, con que obedezcamos a Dios, todo caminaría bien. A veces somos y caemos en el servilismo, caemos en una rutina y hacemos y decimos que somos o hacemos tantas cosas, pero si tan solo obedeciéramos a Dios, a su palabra, las cosas estarían bien en nuestras vidas. Dicho lo siguiente, le voy a invitar a que vaya conmigo al texto que leímos. Obviamente el contexto del texto que estamos leyendo es la oración. Los discípulos le preguntan a Jesucristo cómo debemos de orar. Y encontramos ahí en el capítulo 6, versículo 10, una parte importante de la oración modelo. Pero le voy a pedir que lea conmigo el versículo 5 ahí mismo. Cuando los discípulos, o mejor dicho, cuando Jesús le dice a los discípulos: y cuando ores, no seas como los, ¿qué dice ahí? Hipócritas. ¿Sabe que algo que distingue a un cristiano de un religioso es que el religioso vive una doble vida?
Y el cristiano vive la vida de Cristo. Hace 8 días Dios nos habló acerca del cristianismo. Y el cristiano es aquel que adoptó la vida de Cristo. Adoptó, no adaptó. Adoptar es tomar tal cual es. Adaptar es acomodarla. Hay mucha gente que ha acomodado la vida de Cristo a su manera y han hecho de eso algo que no funciona. Entonces, Jesucristo dice que no seamos como los que son religiosos, viviendo una doble vida. Y en el versículo 10 habla que venga el reino. Dice otra versión, ven y sé nuestro único rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan. Es lo que quiere decir ese texto. Como te obedecen los que están en el cielo. Hay una palabra ahí muy importante, voluntad. Hágase tu voluntad. La palabra voluntad en el griego significa que es la determinación. Escuche bien. Voluntad es la determinación, es el deseo, el consentimiento de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea en todo lo que existe en el universo que Él ha creado. Entonces, hacer la voluntad de Dios tiene que ver con el deseo, el consentimiento de lo que Dios ha dejado para nosotros como sus hijos. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Y le invito a Tesalonicenses, la primera epístola, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esto es muy importante y vamos a ver cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y dice el apóstol Pablo, le escribe esto a los hermanos en Tesalónica y habla de la voluntad de Dios. Qué interesante. Pero vamos a leer un poquito desde atrás para entender el versículo 3. Por lo demás, hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿Está conmigo? Primera Tesalonicenses 4, 1. Por lo demás, hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿Está conmigo? A los cristianos, como usted y como yo. Os rogamos y exhortamos, habla de un ruego y una exhortación, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis, ¿sí? Aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y ahí vienen las instrucciones del Señor Jesús. Número 1. Pues la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad? Ya leímos. La determinación, el consentimiento, el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dice el texto en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué dice? Santificación. Diga santificación. ¿Sabe qué es la santificación? Es vivir para Dios. Vivir para Dios. ¿Sabe qué desea Dios de sus hijos? Que vivamos una vida apartada para Él. ¿Qué significa? No vamos a dejar este mundo, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, tenemos que ir a la escuela, pero como hijos de Dios tenemos que vivir no como los que no tienen a Dios, sino como cristianos, leyendo la palabra, orando, enseñando a nuestros hijos y siguiendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el deseo, el anhelo de Dios es que cada hijo de Él viva una vida santa. Y comienza a mencionar ahí un ejemplo, que os apartéis, ¿de qué? De fornicación. Ahí la palabra fornicación es un deseo sexual desviado. Hoy nosotros tenemos que entender que el deseo de Dios es vivir una vida apartada para Él. Hoy por lo regular la gente que asiste a una iglesia vive la vida como le parece. Vive una vida en la cual Dios no aparece en ese momento.
Pero enseña aquí el texto que la voluntad de Dios es que vivamos una vida, ¿qué dice, hermanos? Santa a nuestro Dios. Voy a pedirle a que me acompañe a un texto que está en Juan capítulo 5, versículo 30. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Y vamos a ver, y aquí encontramos a Jesucristo. Es el modelo más grande que tenemos los cristianos en cuanto a la obediencia, Jesucristo. Dice Jesucristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Encontramos en Jesucristo que la voluntad de Dios era en su vida algo importante. Ahora Dios nos pregunta en esta tarde, ¿estás tú viviendo la voluntad de Dios? ¿Tus hijos están viviendo dentro de la voluntad de Dios? ¿Están viviendo una vida apartada para Dios? ¿O qué está haciendo de nuestras vidas? La más grande obediencia, hermanos, es la siguiente: hacer la voluntad de Dios. Hacer el deseo de Dios es la voluntad más grande. En una ocasión estaba una mujer en un hospital enferma, una mujer cristiana con una enfermedad terminal. Pasó muchos meses en el hospital y de repente vino una hermana a visitarla y le dijo, hermana, ¿cómo se encuentra? Y le dice, estoy cansada, me siento mal. Y le pregunta a la hermana visitante, a la que estaba en la camilla, en el cuarto, en el hospital, le dice, oyes, si en este momento Dios te permitiera a ti tener un deseo y te dijera a Dios, si hoy tú pudieras decir y yo lo haría, ¿qué pedirías en este momento? ¿Qué le pedirías tú a Dios? ¿Le pedirías que te levantara de este lugar? Y la hermana que estaba sobre la camilla dice lo siguiente, si yo pudiera tener en este momento el deseo de pedirle algo a Dios, yo le pediría a Él que siga haciendo su voluntad en mi vida. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la voluntad de Dios es perfecta y nunca se equivoca. ¿Sabe? Lo que Dios hace en su voluntad es ponernos límites. Ustedes aquí tenemos muy familiar la cuestión del ganado y de las ovejas. Usted ha visto que a las ovejas hay que meterlas, hay que guardarlas en un corral. ¿Ese corral qué significa para las ovejas? Significa un lugar de resguardo. Significa un lugar que tiene límites. ¿Qué pasa si usted llega en la tarde, noche y mete las ovejas al corral y una oveja se sale? En ese momento la oveja que salió, además de lo que ustedes bendijeron, estará expuesta al peligro, porque ya no estará resguardada en el lugar en el cual está protegida con las demás ovejas. Son límites. Tristemente, mucha gente a los límites de Dios no les gusta. Pero ¿sabe qué, hermanos? Un límite de Dios siempre traerá paz a tu vida. Siempre. Cuando usted mete a sus ovejas en el corral, ¿por qué lo hace? Porque sabe que es un lugar seguro para ellas. Que ahí tendrán un techo, ahí tendrán comida y estarán bien. Ese corral es el límite para ellas. De igual manera, la voluntad de Dios tiene límites para los cristianos. Cuando Dios te dice, no cometerás adulterio, no vas a codiciar a la mujer de tu prójimo, son límites. Límites para que no nos expongamos y nos lastimemos. Siempre que los cristianos hagamos la voluntad de Dios, mis hermanos, esos límites nos van a ayudar para que no nos golpeemos en la vida. Entonces la palabra de Dios nos enseña que esos límites van a guardar nuestras vidas. Mire lo que dice Juan, estamos ahí mismo en Juan, vamos a Juan 6:38. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice Jesús en el 35, yo soy el pan de vida,
El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí Jesucristo enseña su palabra que hacer la voluntad de Dios es nutrir la vida espiritual del cristiano. Ya Dios nos enseñó que la palabra voluntad es un deseo, es algo que Dios desea para nosotros. ¿Cuántos años tenemos de cristianos? ¿Cuántos años tenemos de conocer que somos cristianos? Pero en esos años que hemos vivido, ¿estamos viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Estamos caminando de acuerdo a lo que Dios nos enseña? Hace un instante compartía y decía que el cristiano es aquel que ha adoptado la vida de Cristo. Ha adoptado. ¿Tú vives o vivimos conforme a Cristo? ¿O vivimos y hemos adoptado como hemos querido nuestro cristianismo? Déjenme decirle, hermanos, que nuestro cristianismo va a definir nuestra vida en esta tierra y en el más allá. Repito, tu vida cristiana que hoy vives va a definir quién eres en esta tierra y después de esta vida. Si tú eres un cristiano a medias, va a demostrar que tu vida siempre estuvo viviendo en dos aguas y nunca fuiste constante. Si tú eres un cristiano que haces la voluntad de Dios, va a definir que en esta tierra tú fuiste un hombre que vivió conforme a la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios muchas veces va a traernos un sacrificio, porque implica tomar la cruz de Cristo, negarnos todos los días y seguirlo a Él, sus enseñanzas, su palabra. Pero eso va a determinar quién somos aquí y aún más de esta vida. Hoy mucha gente no ha logrado entender que el cristianismo es obedecer a Cristo. Eso es cristianismo. Obedecer a Cristo en todo. Aquí en el templo, allá en tu trabajo, donde quiera que estás, sé cristiano, sé honesto. Y muchas veces hemos pasado por alto. Jesucristo dice, vine a esta tierra, no a hacer mi voluntad, no a hacer mi deseo, no a hacer lo que yo quiero, sino lo que el Padre quiere que yo haga. Por ejemplo, en los padres, Dios enseña en su palabra, instruye ¿a quién? Para usted, ¿qué es un niño? Es alguien que tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años. ¿Qué es instruir? Es enseñarle. ¿Quién lo va a hacer? ¿El pastor? Papá, diga yo. Usted tiene que educar a su hijo en la palabra de Dios. Usted fue una vez a la escuela. ¿Cómo le enseñó el maestro a usted matemáticas? Tuvo que agarrar un libro el maestro y tuvo que aprender matemáticas. Y luego se lo enseñó a usted en el pizarrón. ¿Qué tiene que hacer usted? Tomar la Biblia, leerla, escudriñarla y luego llamar a su hijo y decirle, venga para acá, hijo, venga conmigo a leer la Biblia. Porque a veces pensamos o deseamos o queremos que el niño venga y aprenda en cuestión de 40 minutos algo que nos toca hacerlo todos los días como padres a nuestros hijos. Por eso cuando el hijo tiene 15, 17, 20 años y tú lo quieres a ese momento corregir, el hijo no quiere. Porque el padre no hizo lo que tenía que hacer. Vamos a ir a una cita más. Juan, capítulo 5, versículo 19. Juan, capítulo 5, versículo 19. Juan 5, 19. ¿Sabe que Jesús nunca hizo nada de lo que no estuviera dentro de la voluntad de Dios? Una vez más, Jesucristo nunca hizo nada
de lo que no estuviera dentro de la voluntad de Dios. Dice el texto, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y si lo ponemos en nuestro contexto como cristiano, un cristiano no puede hacer nada de lo que Cristo no nos haya enseñado. Jesús nos enseñó a perdonar, ¿o no? Porque hay cristianos que no perdonan, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a amar. Jesús nos enseñó a ser responsables, a ser comprometidos. Pero el cristiano de hoy ha adaptado eso, lo ha acomodado. Y Jesús dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo si no lo ve, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. La más grande obediencia, una vez más, es hacer la voluntad de Cristo. Y para conocer la voluntad de Dios, hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Vamos a leer 2 citas más y con esas vamos a concluir. Lucas 22, 42. Y encontramos en este texto cómo Jesucristo, Lucas capítulo 22, versículo 42. Aquí encontramos el pasaje cuando Jesucristo está a punto de ser entregado. Y dice el versículo 42, Jesucristo está hablando con el Padre y le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué significa esta copa? Significa el sufrimiento que vendría de ser entregado ante los judíos, ser golpeado, maltratado, llevar la cruz y ser crucificado en lo más alto del monte Gólgota. Hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, siempre va a implicar un sacrificio. Siempre. Va a implicar sacrificio de tiempo, de compromiso. Y Jesús dice, si quieres, pasa de mí esta copa, esta prueba, pero no se haga mi voluntad. Fíjese, pero no se haga como yo quiero, sino la tuya. Señor, yo quisiera educar a mis hijos de tal y cual manera, quisiera formar mi vida de tal y cual manera, pero no quiero hacerlo así, quiero hacerlo conforme a tu palabra, enséñame. Porque yo sé que en su vida hay una manera de pensar y usted quiere hacer negocios a su manera, usted quiere dirigir a sus hijos a su manera, pero dice el cristiano, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Decía al inicio, qué importante es estar en la casa de Dios para escuchar. Vea usted, salga de este lugar, vea a su alrededor, local, nacional y mundialmente. ¿Qué logra ver en el televisor? Un mundo en caos. Un mundo donde el hombre ha hecho la voluntad del mismo. Y yo le pregunto, ¿el mundo en las manos del hombre ha mejorado? ¿Está mejor el mundo ahora? Está peor. Hay más guerras, hay hambres, hay problemas, hay corrupción, hay falta de valores. No hay nada allá afuera. El hombre desechó a Dios y dijo, vamos a educar y a crear nuestro mundo a nuestra manera. Y ahí están los resultados. Porque no está en el hombre, hermanos. Hay un libro que nos enseña a vivir una vida en un nivel muy alto y es la palabra de Dios. La más grande obediencia es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es obedecer a lo que Cristo nos dejó en su palabra. Le invito a que se ponga de pie. Hay una cita, así puesto de pie, con su Biblia en mano. Romanos 12, versículo 2.
Dice el apóstol Pablo a los romanos: así que, hermanos, una vez más, ¿a quién le está hablando? A los cristianos, a los santos de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vea el texto 2, es muy importante. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa eso? No te alies, no sigas a los pensamientos de este mundo. No te acomodes al molde de este mundo. Si en el mundo hoy se están divorciando, hacen de tal o cual manera las cosas, no lo hagan como ellos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabe cómo se da esa renovación? Leyendo la palabra, estudiándola. Porque aquí vamos a conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo ustedes, santos de Dios, van a conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, si estudian la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay una varita mágica, no hay un método. Es estudiando y lo que Dios quiere para nosotros. Le invito a cerrar sus ojos conmigo. Dios, te damos gracias en esta tarde por enseñarnos la más grande obediencia en esta tierra para tus hijos.